Es 24 de junio de 1947. Son las 9:20 de la mañana y el cielo sobre Chehalis, Washington, está despejado, teñido de ese azul límpido que solo ocurre después de una noche tranquila en las montañas. El aire huele a pino y resina, y más allá, el horizonte se extiende como una línea de promesas en dirección al Monte Rainier, el más elevado de la costa oeste de los Estados Unidos. Kenneth Arnold, de 32 años, es un hombre metódico, serio, con el temple que forja los cielos, vendedor de equipos contra incendios y piloto civil certificado. Arnold tiene el hábito de ganarse la vida tanto en la tierra como en el aire. Su pasión es volar, y hoy lo hace a bordo de un confiable Cal Air A2, un pequeño avión monomotor de alas altas, ideal para atravesar cordilleras y valles con agilidad. Ha partido desde Chehalis rumbo a Yakima, sobrevolando la vasta región montañosa para investigar un accidente aéreo reportado cerca de Monte Rainier. Una tarea más, pensó, nada fuera de lo común. Pero entonces, algo ocurre. En plena ruta, a unos 2.800 metros de altitud, Arnold ve un destello. Gira instintivamente la cabeza hacia la izquierda, pensando en el reflejo de otro avión. Nada. Vuelve a mirar al frente y entonces los ve. 9 objetos brillantes volando en formación, zigzagueando entre los picos nevados como una hilera de aves de acero. No son aviones, al menos no aviones como él entiende los aviones. Sucede, no tienen fuselaje visible, ni timones, ni hélices. Tampoco dejan estela. Lo que más le llama la atención no es su velocidad, aunque Arnold calcula que se mueven unos 1.900 km/h, sino su forma delgada, curva, como la de un boomerang o un platillo recortado por la mitad. Cuando aterriza en Yakima, Arnold no se queda callado. Cuenta lo que vio, y en cuestión de días, su relato aparece en la prensa nacional. El 26 de junio, un diario publica la frase: «Volaban como platillos rebotando sobre el agua». Un periodista malinterpreta sus palabras y lo que eran objetos con forma de ala o boomerang pasan a llamarse flying saucers, platillos voladores. Y con ese nombre nace el fenómeno más importante del último siglo, los objetos voladores no identificados. Y desde entonces, cada 24 de junio, se celebra el Día Mundial del OVNI. Y para hablar de estos casi 80 años de actividad ufológica en este mundo, de lo último que sabemos de este fenómeno, de qué es lo que entendemos como paraufología, estamos con un clásico de clásicos. El único y original cazador de mitos. Músico, diseñador, productor de radio y televisión. Muchos lo recordarán por su participación en Mentiras Verdaderas de la Red hace unos años, pero lo cierto es que este caballero lleva más de 20 años delante y detrás de las cámaras, siendo uno de los referentes de eso que los españoles llaman periodismo del misterio. Don Freddy Alexis. Bienvenido a La Ruta Secreta por segunda vez, Don Freddy Alexis. Gracias, Francisco. Bueno, aquí contentísimo de estar contigo y contento también de estar por primera vez en cuerpo presente. Sí, porque grabamos para la pandemia, de hecho. Claro que sí. Y en esa época se hacía a través de Zoom. Exacto, sí. Exacto. Oye, bueno, me pongo de pie y te digo Don Freddy Alexis, porque de verdad uno, cuando estaba redactando tu biografía para presentarte, ¿qué cantidad de cosas has hecho? Uy, yo de repente me pierdo, a veces digo, bueno, hice esto y después me empiezo a acordar, no, hice esto otro. Y me vuelvo loco pensando en tanta cuestión que me ha tocado hacer y tanta aventura que he querido emprender y que me ha llevado por estos caminos del misterio. Pero no solo el misterio, porque uno googlea tu nombre y aparece también tu participación en la música. Así es, sí, tengo una banda de heavy metal desde el año 98. Que es una de las bandas de heavy metal más clásicas de Chile, sí, hay que decirlo, del último tiempo. Inquisición, sí, Inquisición. Es una de las bandas, es columnas del heavy metal nacional. ¿Y de qué estilos es Inquisición? ¿Cómo lo podríamos definir como una mezcla entre Judas Priest, Merciful Fate, Iron Maiden, lo clásico de los 80. Sí, pero también le ponemos como una cosa épica a los Dream Theater, como medio progresivo. Sí, claro. Manolo Schaffer, el guitarrista, es un tipo que le pone empeño a lo que hace. Porque es muy loco, porque, claro, Inquisición, hay
hay un nicho de seguidores del heavy metal nacional que Inquisición es una catedral dentro Sí, de... por supuesto, sí es verdad. Y yo los respeto mucho a los seguidores porque han sido fieles durante décadas. Y ellos te conocen por tu faceta como músico, pero por otro lado los fanáticos del tema ufológico, de los misterios, de lo que va más allá, del ¿cómo llamarlo? De la realidad demónica, que nombra Patrick Harbour, de alguien que vamos a hablar de hecho, en esta conversación. Eres como uno de los nombres claves. Sí, es que hay un cruce ahí. Hay un cruce porque la mayoría de los exponentes del heavy metal de una u otra forma está inmerso dentro de este mundo de esta realidad intermedia, digamos, de este mundo que yo le llamo reino liminal, que es el mundo daimónico, etcétera. Que las letras de Inquisición se nota también. Por ahí, por supuesto. O sea, porque Inquisición tiene letras con referencias a literatura fantástica, pero también de elementos sobrenaturales absolutamente. Yo creo que tienen que ver con lo que hay hecho, no solo detrás de perseguir platillos voladores, sino también otro tipo de fenómenos paranormales. En Cazador de Mitos. Sí, claro. Fuiste de los primeros que, por lo menos en un medio masivo como la televisión, entendió que esto es folclore. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, y en esto, Francisco, yo creo que la gente en casa y todos los que están, digamos, aquí como participantes de este programa, tienen que entender que nosotros tenemos el privilegio, el día de hoy, de formar parte de lo que es un mito en formación. Es una bisagra única. Estamos siendo parte de algo que estamos viendo el desarrollo, la mutación, el cambio y la ampliación de una historia que pudiese para algunos ser una superchería, pero que a todas luces forma parte de nosotros como seres humanos. Este fenómeno puede estar lejos en el cielo, pero también está dentro de nosotros, como dice Moisés Garrido, del espacio exterior al espacio interior. Este fenómeno se mueve en esos dos ámbitos. Hay una cosa muy, muy interesante que la quiero discutir contigo porque lo discutí creo que el año pasado aquí mismo con Rodrigo Fuenzalía. Él me decía, y compartíamos esta idea, cada vez que ocurre un fenómeno masivo de avistamiento, como lo de los UAP, la persecución, que aparece en las pantallas, en los diarios importantes, los noticiarios o los matinales suelen llamar a un astrónomo. Sí. Que no tiene nada que ver con este tema, porque este es un tema que de hecho es más cercano a la defensa. Sí, o sea, el astrónomo es lejos el profesional menos indicado para hablar de ovnis o de UAPs. Uh-huh. Porque si bien es cierto, la búsqueda de vida extraterrestre le podría corresponder a un astrónomo, le podría corresponder a un, no sé, a un bioastrónomo, qué sé yo, pongámosle el título que queramos. Pero la problemática ovni es una problemática que atañe netamente a por decirlo de alguna manera, a las ciencias blandas, atañe a lo social. Uh-huh. El fenómeno ovni no es un fenómeno que podamos encontrar en las estrellas. Es un fenómeno que encontramos bajo nuestra atmósfera. Hay ciertos signos que indican que este fenómeno se desarrolla de una manera que los astrónomos no podrían entender. Porque yo respeto la idea de que hay vida en el universo. Por supuesto que la tiene que haber. Y de mucha variedad y de mucho tipo y muy distinta a la nuestra, por supuesto. Pero la gran pregunta es, ¿tienen algún motivo para venir para acá? ¿Qué tan importante tenemos nosotros para que ellos vengan? Porque aquí hay dos cosas. Una, podemos ser un ejemplo más de vida en el universo. ¿Eso nos hace especiales? No. Podemos ser únicos en el universo, ¿cierto? Y eso te hace otra pregunta. ¿Quién va a venir a vernos si somos únicos? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Es bonito lo que acabas de decir, un fenómeno sociológico, porque me recuerda, de hecho, la que para mí es la mejor película sobre el tema, que es Encuentro cercano al tercer tipo de Spielberg, donde el personaje de François Truffaut, que es una cita a Jacques Vallée, dice en un momento, esto es un fenómeno sociológico. Esto se trata de gente a la que le ocurren cosas. O sea, y ahí está el gran secreto de la ufología. La ufología es el estudio de testimonios de personas que dicen ver algo. No estamos hablando de... A ver, esto no es como un juicio. Aquí hay mucha gente que dice, oye, pero los videos, las fotografías son prueba evidente de la vida extraterrestre que nos vienen a ver. No. No es así. Son prueba de que alguien captó algo.
Pero la diferencia entre el objeto que se mueve en el aire de manera irregular, de una manera sorprendente, nadie dijo que era hermano del fenómeno del objeto aterrizado con tripulante. Claro. Ahí estamos haciendo una suposición. Estamos suponiendo que uno de estos fenómenos tiene que ver con el otro. Pueden ser fenómenos primos, ¿ya? Pero yo la pregunta que me hago, ¿y qué tal si el fenómeno del aterrizaje, del contacto con entidades, se disfraza del otro fenómeno para lograr algún efecto en nosotros? Mira, buen giro te mandaste. Ahora quiero llevarte un poco de historia. En este capítulo la intro era el episodio de Kenneth Arnold. Dentro de lo histórico, ¿qué valor le das a este episodio? Tomando en cuenta que el que ya nombrábamos, Jack Vallee, en Pasaporte Magonia, pone o contextualiza casos anteriores, incluso uno en Chile en 1863. Sí, es el 16 de marzo de 1868. Sí, en Copiapó. En Copiapó. Yo fui al lugar, estuve ahí, tengo el diario, tengo una copia del diario, El Constituyente, y son 3 encuentros. Sí, uno con un animal volador. Exacto. Que es como una serpiente. Exacto. Luego hay como unas casas voladoras. Una estructura voladora, sí. Y al último, en noviembre, son 2 luces que cruzan por la cordillera. Todo esto ocurre en Chañarcillo. Esa era la mina que en ese momento, porque hay que tomar en cuenta una cosa, uno dice, no, Tierra Amarilla, no. En ese momento todo era Copiapó. Sí. Entonces es muy difícil determinar, pero ya nosotros con un historiador, que lamentablemente pasó a mejor vida, logramos determinar el lugar y la ubicación exacta en donde fue el avistamiento. A ver, se supone que es el avistamiento, si bien el de Kenneth Arnold es el primero canónico, sí, claro, porque ocurre en Estados Unidos, este avistamiento de Copiapó de 1860 y tanto, es la primera vez que aparece en la prensa escrita en el mundo algo inusual en el cielo. Esa es la gracia del caso de Copiapó, que es la primera vez que un medio de comunicación masiva documenta un avistamiento ovni. O sea, un avistamiento de un FANI, un ovni, como quieras llamarlo. Y ocurre en Chile. Ahora, retrocediendo un poco, que yo de repente me pierdo, así que si me voy volando por algún lado... Te quiero traer de nuevo a lo que estabas contando, tu investigación en terreno. Ya, bueno, y el tema es que efectivamente yo estuve en el Monte Rainier, fui al Monte Rainier, me subí al Monte Rainier, estuve con unos investigadores norteamericanos y me tocó entrevistar a uno de los amigos de Kenneth Arnold, Herb Yule, que justamente le compraba extintores. Yeah. Y tiene un extintor colgado ahí en la tienda de él que se lo vendió Kenneth Arnold. Tiene más años que incontables. Y él nos decía que Kenneth Arnold se encontró a boca de jarro siendo una celebridad, porque a él después lo contrató la revista Fate como ufólogo. Y la gente le llegaba con historias muy raras. En un momento dice él que llegó un campesino que iba desde Oregón a Washington y al medio de la carretera se encuentra con una neblina. Y entre la neblina él dice que detuvo el auto y empieza a mirar y ve una vegetación que desconocía para él. Y dice, me encontré con unas cosas que parecían palmeras, coníferas, no sé. Y de pronto, cuando ya me subí al auto y me asusté, fue porque me topé cara a cara con dinosaurios. Y Kenneth Arnold le cuenta, y yo, no, ¿qué le digo al campesino que vio esto? Herb le decía, bueno, quizás es un loop de tiempo, quizás hay sectores donde el tiempo se repite, donde hay una especie de portales. Y Kenneth Arnold le decía, yo lo que pienso es que probablemente todo lo que nosotros consideramos ovni, porque en ese tiempo el ovni todavía no se vinculaba con el fenómeno extraterrestre. Claro. Kenneth Arnold le decía, probablemente todo lo que nosotros estamos viendo son lo que hay más allá de la muerte, le decía. Y Arnold tenía un rollo como lo que hoy día entendemos de paraufología. Exactamente. Él entendía que lo que había visto él probablemente era algo que procedía de algún rincón de la realidad que lo conectaba con la trascendencia. Pero Arnold lo que describe es, ve aviones. Sí. Arnold lo que él dice que ve unas alas, unas medialunas voladoras. Claro, y que coinciden además que durante la misma época, por la operación Paperclip, los gringos habían traído desde Alemania los diseños de aviones que en forma de ala. Absolutamente. Que eran los Horten, que estaban haciendo los de hecho, nazis. En una base cercana tenían 9 Horten. 9. Y los objetos voladores que ve Arnold son 9. Sí, y los Horten, cuando cualquiera puede googlear, son un boomerang. Entonces donde quería ir yo, mira, menos mal y no que tenían me acordé. hélice. Claro. Entonces además tenían... Eran a propulsión. Entonces, a donde quería llegar yo era que
cuando ocurre lo del 24 de junio de 1947, el salitre ya estaba puesto en el terreno, porque durante las primeras décadas del siglo XX estaba lleno de historias de platillos voladores y extraterrestres secuestrando gente, tomando muestras de terreno y volando por los cielos de Estados Unidos. Y el periodista, que es el que comete este error de llamarle platillos voladores, Bill Beckett, que yo estuve en Washington y perseguí toda la historia de Beckett, era fanático de los cómics. Entonces, para él hacer la junta del platillo volador con lo que ve Arnold fue coser y cantar. Pero esto tiene que ver algo que alguna vez conversamos en persona, de hecho, que tiene que ver con la construcción cultural del ovni. Sí, claro. Porque cuando uno ve o revisa, por ejemplo, lo que ocurre en Copiapó en 1868, ¿no? Sí. Lo describen, un objeto que es como una serpiente voladora de metal. Sí. Luego ven una casa volante. Luego ven luces en el cielo. Las luces se repiten bastante. Claro. Pero durante el final del siglo XIX y principio del siglo XX, estos objetos volantes no identificados son como cepelines con luces, con cohetes, una mezcla así. Claro. Entonces, porque era lo que tenía, la gente estaba familiarizada con este objeto. Luego, siglo XX, la idea del platillo volador. Que tiene que ver incluso con la imagen del planeta Saturno, y con lo extraño. Y después los triángulos negros que vienen con toda la conspiranoia. Exacto. Y cómo cambia también la figura del alien desde un ser extraño, después el gris, el nórdico. Es una suerte de constructo cultural que tiene que ver mucho con lo que se está haciendo en ficción. Y tú ahí puedes trazar en el timeline, en la línea de tiempo, puedes poner puntos que son clave. Por ejemplo, en la época de la carrera espacial, los ovnis tenían chapas y tuercas y los extraterrestres los extraterrestres andaban con equipos de respiración autónomos, con escafandra y todo. Y aterrizaban con patas y escaleras, igual que el módulo espacial. Sí. Entonces, yo no niego la realidad del fenómeno. Yo creo, y esto lo expongo en mi libro El Gran Otro, es que nosotros nos enfrentamos a un tipo de metarealidad de carácter inmersivo que al parecer crea una proyección para nosotros, una especie de teatro de irrealidad, que tiene un contenido profundo que algo cambia en nosotros. Y este contenido no puede ser interpretado si no es a través de nuestro marco cultural, nuestro marco referencial, nuestra religión, nuestra educación, porque es imposible que una monja, por ejemplo, de claustro, cuando tenga una aparición vea a Krishna o a Vishnu, o un hindú caminando por Nueva Delhi vea a la Virgen María. Es imposible. Entonces, si uno se da cuenta, claro, finalmente no es un fenómeno que sea vertical, no es un fenómeno que sea igual para todos, porque todos, de acuerdo a su formación, es lo que terminan viendo. Lo que yo digo es que hay la irrupción en nuestra realidad de un fenómeno de carácter desconocido, pero que es interpretado por el testigo. El factor importante aquí no es ni el fenómeno ni el resultado, es el testigo. Porque está influyendo sobre ti este fenómeno de tal forma que algo cambia en tu interior. ¿Cuántas historias? Y aquí tú has relatado en tu programa muchas veces las historias de testigos de fenómenos anómalos o de encuentros con lo inexplicable que terminan con fenómenos de mediumnidad, con poltergeist en las casas, y un montón de otros, etcétera, que finalmente uno dice, bueno, ¿por qué se vincula lo ufológico con lo paranormal? Y ahí es donde yo digo, Charles Fort, grande de los grandes. Para él los fenómenos eran todo uno. Probablemente, como dice John Keel, este fenómeno que nos hace ver luces en los cielos, que nos hace aparecer fantasmas, que hace que lluevan peces en lugares del mundo, puede que haga esto no solo por diversión, sino que porque puede estar un poquito loco. La idea de las luces es algo que está en todos lados. Sí, claro. Las luces malas, el chimalén de los mapuches. Y siempre se comportan de una manera similar. Sí. Son pequeños, los duendecillos y todas esas cosas. Yo sé que tú has hablado con Patrick Harpur, el autor de Realidad Daimónica. Sí. Y han hablado sobre este tema. Sí, bueno, Don Patrick Harpur, sí. Don Patrick, él entiende que este fenómeno es un fenómeno que se da a nivel de una realidad parafísica, de una suerte de realidad intermedia, que él no desmiente como realidad, pero dice que es una capa de nuestra realidad ampliada, que no está aquí, pero tampoco está allá, está al medio.
Y estas luces, bueno, yo rastreé estas luces hasta el sur de Canadá. Es que porque tú, no sé si tú sabes que la calle Luces aquí en Santiago se llama así porque la gente veía luces Sí, pues, vinculadas sí. con el tesoro de, Claro. de Vitacura. No, y sabes tú que lo más divertido es que cuando tú le preguntas a los indios Sojomich o los Saquamich ahí en Washington, ellos te hablan de las luces y tú cuando lo escucháis te están hablando los mismos mapuches del Anchimalén. Sí, exactamente. Porque te dicen, no, si la luz baja blanca es buena, si baja roja es mala. Y o viene para ayudarte a encontrar el camino y volver a la civilización, o viene para confundirte. Y resulta que cuando uno empieza a analizar, es imposible no caer en Daniel Brinton y el concepto del trickster. Del duende travieso. Claro, que finalmente está vinculado con esta capa de realidad alterna y que está vinculado con el fenómeno ovni incluso. ¿Por qué? Porque, perdóname, pero la dualidad está presente en todos los fenómenos inexplicables. Esto del bien y el mal, esto de parecer una cosa y ser otra. Por ejemplo, los extraterrestres muchas veces dicen cosas que uno queda como, ¿qué estamos hablando? Y incluso recuerdo la declaración de unos pleiadianos que le dicen a un testigo, nosotros queremos que creas en nosotros, pero no tanto. y eso está documentado. Que es como el mensaje del caso Valdés, ¿no? Por ejemplo. Ustedes nunca sabrán. Claro. ¿Tú leíste el libro de Valdés? Sí, claro. Libro impresionante. ¿Qué dice el libro de Valdés? Es que yo no he podido leerlo. A ver, Oye, hablemos del ya, libro. lo que pasa es que ahí el libro el caso Valdés es un libro que se acerca más a The Trickster and the Paranormal, ¿Sí? de George Hanson que a un libro ufológico. Pero también está matizado por todo su rollo, su Sí, cuento está matizado evangélico, por ¿no? su tema Evangélico. religioso. Porque él es pastor en una iglesia Sí, en Temuco. Sí, pero, él lo termina clasificando desde mi punto de vista, no puedo interpretar a Valdés, desde mi punto de vista como un fenómeno forteano, Ya. como un fenómeno paranormal, que tiene ciertos vínculos con lo inexplicable, por supuesto, y ahí es donde otra vez digo, Don Charles Fort. Porque si bien es cierto, se interpreta antiguamente este caso del año 77 como un caso ufológico, es porque en ese tiempo estábamos en el momento en que los ovnis eran lo que la llevaba. De hecho, estaba la película de Spielberg, estaba la Guerra de la Galaxia, estaba todo. Incluso, mira, en ese tiempo, en el tiempo del caso de Valdés, estaba el tema de la Guerra de las Galaxias. Sí. Y el año posterior, a ver, abril del 77 ocurre lo de Valdés. Sí. Octubre del 77 se estrena Encuentros Cercanos. Llega acá a Chile en agosto del 78 y en septiembre de 1978 ocurre el año más paranormal de la historia de Chile y Argentina. A ver, dale. El caso del rally, Sí. el caso del secuestro de Macul, el caso de Juan Oscar Pérez, el caso de las 7 apariciones de la Virgen de Boroa, Uh-huh. el caso del ovni que iba a aparecer en la radio Portales. De veras. Y la Virgen de Boroa se habla poco también. Se la comió la Virgen de Villa Alemana. Se la comió la Virgen de Villa Alemana, pero el caso de la Virgen de Boroa es tremendo, si eso da como para un capítulo completo. Que es cerca de Temuco, hay que decirlo. Mira, Boroa. en ese mismo instante, en la calle O'Higgins, en Temuco, también se aparecía una virgen que daba también mensajes súper ambiguos, porque se aparecía entre las ramas de un árbol. La Virgen de Boroa, en una primera instancia, se aparece como una bola de luz. Sí. Y sobre la bola de luz hay una figura indeterminada. Nancy Cheuquepil, que es la primera testigo de esto, ella dice, vi una figura parecida a una mujer. La Virgen nunca dice ser la Virgen. En Fátima tampoco. Tampoco. A ver, señoras y señores, las apariciones marianas, la Virgen nunca dice ser la Virgen. Uh-huh. Te dice, soy la señora, o soy quien soy. Hay mucha gente que vincula esto con el fenómeno ufológico. Bueno, en mi libro Visiones yo también hablo un poco de esto, pero a mí me da la impresión que el fenómeno de las apariciones marianas es casi la expresión de una naturaleza primitiva vinculada con los elementos. Porque Sí. cada vez que hay una aparición mariana, o es en una gruta, o es en un curso de agua, o es en una montaña, siempre en sectores y en horarios liminales. Sí, y además uno
retrocede hacia atrás, la construcción de las grandes catedrales góticas de Francia, que se llaman todas Nuestra Señora, son en lugares donde se aparecían las llamadas vírgenes negras. Eran en santuarios druidas. La Virgen de Guadalupe en México es en el Cerro Tepeyac. Sí, po. Y que corresponde a un lugar donde se aparecía una entidad femenina, Tonatzin. que era la Tonatzin, parada sobre una luna. Sí, pues. Y que dominaba serpientes. Y lo divertido de ahí es que en el idioma de los indígenas mexicanos, ¿sabes cómo se dice, cómo se pronuncia el nombre de Tonatzin? Es muy parecido a Guadalupe. Cuatzlupe. Cuatzlupe, sí. Cuatzlupe, pues entonces ya, paremos, ¿cachai? Sí. Paremos. Y fíjate que lo entretenido ahí con el tema de las apariciones marianas es que, por ejemplo, en Fátima, 3 meses antes, un grupo espírita dice, oye, cuidado en mayo de este año porque va a pasar algo que va a involucrar a la iglesia y va a ser fundamental para entender los destinos de esta guerra, porque estaban en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y dan fecha, po. Lo da con fecha y todo. Pero es loco eso, porque la mayoría de las apariciones marianas en los últimos 200 años coinciden con eventos álgidos del lugar donde ocurre. Sí, señor. O sea, Fátima, Primera Guerra Mundial. Virgen de Boroa, dictadura de Chile. Y bueno, también estábamos en dictadura en Argentina. Y todo esto, esta gran oleada paranormal de septiembre del año 78. 78. Sí. Garabandal. Sí, exactamente. Está el otro caso, Yugoslavia, no me acuerdo el nombre, pero también, de plena dictadura comunista estaba. O sea, recuerda que para la caída de la Unión Soviética, Voronezh. Sí, pues, también el caso Voronezh. O sea, hay que entender, y esto lo dijo... Bueno, Roswell, todo tiene final de la Segunda Guerra Mundial. Martin Kottmeyer. Sí. Martin Kottmeyer en uno de sus libros dice... Qué extraño que cada vez que hay una oleada de fenómeno inexplicable es justo cuando hay un momento bisagra de la historia. 1973, la oleada de visitantes en Estados Unidos había pasado lo del Watergate. Sí. 1950, el Sputnik ruso. 78, la casi guerra con Argentina. O sea, tú puedes unir que hay momentos bisagra de la historia que están unidos a la aparición de lo inexplicable. Y ahí es donde me cae Jung, que Jung dice, oye, estas cosas están aquí para avisar de algo. Bueno, pero también te cae la conspiranoia. Quizás son inventos de los poderes fácticos para distraerla. ¿Qué puede ser? O sea, puede ser. Por ejemplo, yo me acuerdo, la otra vez tuve una discusión con un amigo que me decía que todo lo que pasó en Chile para la época antes del 90 había sido invento de la dictadura. Yo le digo, puede ser, pero... yo me da la impresión de que la gente de la dictadura no tenía tanta plata para armarte una cuestión así con unas luces gigantes y con... Yo creo que no había la plata para eso. Fíjate, yo durante mucho tiempo también creía eso, pero una vez conocí a una señora en una firma de libros que ella había vivido, ella era de Putre. ¿Ya? Y el 77, y estábamos con Salfate. Ajá. Y nos contó que días antes del incidente de Valdés, toda la gente de Putre vio luces en el cielo. ¡Au! Está el secuestro del niño del boliviano. Que también ocurre en la misma zona. Sí. Y la misma fecha. Y está el caso del regimiento también, sí. que es por ahí por la misma fecha. O sea, y como tú decías delante, dijiste algo que es súper, súper clave. La construcción de las catedrales se hace en lugares que son sagrados para los pueblos antiguos. Sí. Y esos pueblos antiguos... cubren templos antiguos. Cubren templos antiguos. Y en esos lugares donde estaban los templos antiguos, las civilizaciones primigenias tenían contacto con luces. Sí. Y esto Paul Devereux también lo habla en el libro Luces de la Tierra. Por lo general, los romanos, los griegos, los fenicios, los egipcios, nadie construía al azar. Los templos se construían en lugares de, como le llamaban ellos, los griegos le decían axis mundi, el lugar donde se junta la tierra con el cielo y donde hay una conexión especial. Uritorco, el Valle de Elqui, Chiloé. Teotihuacán también, está el caso en Perú. O sea, discúlpame, pero todos los fenómenos inexplicables de alguna manera tienen un link que es indesmentible con aquel lugar que genera algún tipo de conexión sagrada con un algo. Ese algo puede ser un gran otro, puede ser una realidad parafísica, puede ser el superespectro John Keel, puede ser esta suerte de ¿cómo le llama? Jacques Vallée, Magonia.
probablemente nosotros la misión que tenemos es intentar descubrir cuál es el vínculo que tiene este fenómeno con la humanidad, porque ha existido desde siempre. Y desde siempre que ha sido un fenómeno que nos ha llevado por los caminos de la religión, por los caminos de la espiritualidad, por los caminos del asombro, por los caminos de la tecnología. Pero ojo que el fenómeno ovni es mucho más que eso. ¿Por qué el fenómeno ovni no puede imaginar más allá de nosotros? Te escucho. Fíjate que no hay ningún caso ufológico en el que un ovni, por ejemplo, al despegar, tire un humo rosado. Sí. O que en vez de quemar el suelo, no sé, haga que salgan cristales hacia el cielo. Se comporta, de hecho, con las reglas físicas. Se comporta con nuestras reglas físicas. Sí. Pero, por ejemplo, cuando el objeto está cerca tuyo y despega a gran velocidad, no provoca el boom sónico. Sin embargo, para tirarte un punto en contra, a lo mejor es otro tipo, yo creo que va por otro lado. En el caso de los UAP de los últimos tiempos, el año pasado la Fuerza Aérea de Estados Unidos persiguió estos globos chinos, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba en Washington. Y los derribó usando misiles Sidewinder, que siguen ondas de calor o de radar. Sí, claro. Por lo tanto, quizás eran máquinas de fabricación terrestre porque respondían a tecnología ofensiva terrestre. Claro. Ahí va mi pregunta. Y tiene que ver con algo que yo creo. Creo que todo esto que ha salido en el último tiempo, con los UAP, con los globos chinos, con el incidente del portaaviones Nimitz, son incidentes de defensa. Y son máquinas creadas o por China o por el mismo Estados Unidos para probar su... Porque además necesitas financiar desarrollo de defensa como los famosos cazas de sexta generación. Sí, ¿Y claro. qué manera, y cuál es la mejor manera de financiarlos? Es decir, tenemos una amenaza en el cielo que desconocemos. O sea, ahí tenéis un punto que yo lo respeto y también de alguna forma estoy de acuerdo contigo. Porque yo estaba en Estados Unidos cuando fue el tema de los globos chinos. Se cerraron aeropuertos, se cerraron espacios aéreos. Y finalmente... O sea, no fue un chiste, no fue un chiste, broma. no, o sea, a ver, nosotros acá en Sudamérica estamos lejos de eso. Sí. Estábamos lejos, pero yo estaba en Washington. Y en Washington la cosa era una alarma, era una alerta nacional. Y resulta que salía la gente a la calle a mirar el cielo y de repente tú veías ahí una luz. No, estaban todos grabando con los celulares, era un ovni. Pero muy dentro, muy profundamente, conversando con los mismos ufólogos que están dentro del tema más profundo, muchos de ellos coincidían conmigo que lo más probable es que justamente el gobierno norteamericano necesitaba plata para desarrollar armamentos. ¿Por qué? Porque China y Rusia... ellos piensan que los están superando ampliamente a nivel armamentístico. Bueno, los chinos han presentado aviones de sexta generación como locos este año. Si tú lees el libro de Elizondo, un libro que tiene más que ver con el funcionamiento interno de las empresas de la defensa, claro. Boeing, Lockheed, Northrop, cómo compiten entre ellos para desarrollar algo para frenar esto que está amenaza. El X-47. Exactamente. Bueno, y ahí también hay un punto en el que Cuando me hablan del incidente Nimitz o de los incidentes entre el 2006 y 2014, hay muchos videos que ya están explicados, que son un fenómeno de paralaje. ¿Por qué no salen las noticias? ¿Por qué no le dan el mismo revuelo cuando los presentaron como UAP? Cuéntanos qué es lo que es un fenómeno paralaje, ¿para qué? El paralaje es un fenómeno que se da entre el movimiento de la cámara de los aviones y el movimiento real del objeto. Cuando la cámara va acelerando y el objeto va a una menor velocidad, se crea un fenómeno de ilusión óptica en el que el objeto parece moverse más rápido de lo que realmente va. Entonces, es confuso digamos, cuando tú muestras el video, tú ves que puede ir a cientos de kilómetros por hora, pero la verdad es que puede ir a 60 kilómetros por hora como un globo. Claro. Y el solo movimiento del avión que va tan rápido hace que se vea más rápido la grabación. Entonces, eso también es confuso. ¿Por qué? Porque el avión puede ir en dirección contraria al objeto y está en la velocidad del avión que probablemente el objeto tú lo puedes ver fijo, pero en realidad viene avanzando muy lentamente. Claro. De hecho, ese es un fenómeno que le puede haber pasado también a Kenneth Arnold, porque la distancia a la que él ve los objetos es la distancia límite de la visión humana. Entonces, o los objetos eran
tremendamente grandes y iban muy lento, o eran muy pequeños o iban muy rápido. Entonces, cualquiera de los dos casos es confuso. Mira, en estos días, no sé si leíste, hubo un exfuncionario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que en una entrevista dice que todo lo que rodea el Área 51, que es un lugar donde tú estuviste, Sí, estuve. fue auspiciado por la Fuerza Aérea en la década del 70 y 60 para, en el fondo, cubrir con supuestos hechos de origen alienígena, ovnis, que en esas bases estaban probando el F-117, otros aviones stealth y aviones rusos que habían capturado y se les estaban haciendo... Tecnología inversa. Exactamente, retroingeniería. Y como estos aviones tenían formas tan inusuales, a él le encargaron difundir en Las Vegas, todos estos lugares que están cerca del Área 51, la idea de que se estaban probando en este lugar naves de origen alienígena. Puede ser, porque yo cuando fui al Área 51 me fui por el camino de Rachel. ¿Ya? Y en Rachel... Esto es cerca de Las Vegas, ¿no? El Área 51. 3 horas de Las Vegas. Ya. Y oye, 2 cosas súper importantes, chiquillos, a la gente que está pendiente de este programa. A mí me causó asombro que cada 2-3 postes hubiese cámaras en los postes. En el desierto. Ya. En medio de la nada. En medio de la nada. Y que cada 2 o 3 kilómetros hubiese un buggy militar mimetizado en medio del desierto. Ya. El pueblito de Rachel no son más de 16 casas. Es nada. Sí. Nada. Y hay un restaurante, bar, que lo es todo. Y temático, me imagino. Claro, y ahí tenéis todas fotografías de tipos famosos que van a ver platillos voladores, que van en el camino al Área 51 y todo. Y yo cuando llegué y entré, no había nadie. Pero a los 10 minutos ya estaba lleno de gente. Ya. ¿De dónde salió tanta gente? Daba la impresión de ser un fake town. Ya, perfecto. ¿Cachai? Un pueblo armado como un teatro. Y ponte tú, yo fui con un amigo que es veterano de guerra norteamericano. Uh-huh. Entonces él me dijo algo que ya a mí me quedó, me hizo eco. Me resonó, como dice la inteligencia artificial. Parece puesto de vigilancia, me dijo. ¿Por qué? Si te fijáis, hay una estatua a la entrada de Rachel donde hay una camioneta tipo Cars que viene con un ovni colgado y un extraterrestre con la lengua afuera. Yeah. Arriba de ese poste hay otra cámara de vigilancia. O sea, el lugar es como camaragrafiado completo. Sí, camaragrafiado completo. Ahora, no hay mejor manera de esconder algo que ponerlo a la vista de todos. Sí. De hecho, es la mejor manera. Es la mejor manera. Y evidentemente, chiquillos, si esto fuera una base secreta donde hay tecnología extraterrestre, nadie sabría dónde está ni lo que es. Sí. Entonces, ¿cómo? A ver, disculpe, o sea, el Área 51 esconde ovnis. Es como lo más tonto que uno puede pensar, porque si fuera así, nadie sabría dónde está. Pero de la carretera donde tú pasaste, ¿se ve el Área 51? No, o sea... El área, porque el área está en un lago seco en medio del desierto. Claro, pero tú tienes que subir una lomita y desde la loma se ven las instalaciones, pero para llegar tú tienes que doblar donde hay un buzón negro. ¿Ya? Y seguir por un camino de tierra hacia adentro, varios kilómetros, y te vas a encontrar con el puesto de vigilancia, el típico que muestran todos, sí, que yo lo muestro en un video que tengo en mi canal de YouTube, en el Fray Alexis Presenta, y ahí está. Ahí tú veis el Área 51, veis la entrada. No podís entrar, obvio. Sí. Pero te dejan fotografiar. Pero te dejan fotografiar, te dejan grabar hasta ahí. ¿Cachai? Debe estar unos 10 kilómetros, ¿no? Sí, no. O sea, tú podís ponerte a 10 metros de la entrada y video y foto, pero no te podías acercar a la puerta. O sea, hasta ahí nomás llegáis. De hecho, a nosotros se nos acercaron varias camionetas blancas con tipos adentro armados hasta los dientes, pero nunca en una actitud beligerante, siempre como vigilante. Ya. En algún momento, lo que a mí me causó un poquito de miedo fue que cuando íbamos volviendo por la carretera, pasó por encima del auto nuestro un helicóptero negro, sin identificación, y que era imposible de grabar con el teléfono. Ah, como que te lo apuntaba y... Sí. Y bueno, y mi amigo me dijo, no, todas estas cuestiones tienen tecnología de jamming. Me dijo, así que es imposible que lo grabé. Y yo trataba, no, el teléfono se iba a blur, se desenfocaba. Era un helicóptero negro como de los dos mitos, así, completamente... Sí, absolutamente negro, como el de las películas. ¿Sabes que te juro que era como que hubieran hecho todo ese espectáculo para mí? Yeah. En el fondo, ya, llévate video, muestra, ¿cachai?
Y una de las camionetas que nos tapó el camino ahí cerca del área 51, después cuando íbamos llegando a Las Vegas, en el primer semáforo para entrar a la avenida Dean Martin, pasó por al frente de nosotros. Como que los hubiera seguido. Sí. Oye, ¿y a qué otros lugares fuiste de esta Disneylandia ufológica? Porque hiciste un parecido por la Disneylandia. O sea, me pegué, yo como gran fanático de John Keel, me pasé por la Disneylandia de los Dioses y estuve también en West Virginia, en el Museo del Mothman. Sí. Estuve en el lago, en el Elk River también, que se supone que ahí cae un ovni en el río. Estuve también, entrevisté a mucha gente en West Virginia y de verdad que gente hijos de los sobrevivientes del tema del puente o vinculados con el tema del Mothman. Y hasta el día de hoy la leyenda está súper viva. Y de hecho también, ojo que los pueblos autóctonos del lugar ya hablaban de una entidad alada que profetizaba. Entonces el Mothman no es un invento de los años 60, no, pues viene de antes. Qué es bonito lo que decís, eso de ir hacia atrás, porque uno de los libros que a mí más me gustan de JJ Benítez es La punta del iceberg. Lo tengo, muy bueno. Porque es un libro donde él va en primera persona a los pueblos, a la España rural, a buscar registros que encontró la prensa, que se vio bajar un ovni. Y al principio él dice, cuando va a los bares, a las tabernas, y pregunta, nadie sabe nada, hasta que se le ocurra preguntar pero este señor que dijo que vio al diablo, y todos el diablo, los duendes, claro. las criaturas mágicas. Como que ahí está. Sí. Y ahí caemos nuevamente en que el fenómeno ovni es quizás un disfraz de algo que siempre nos ha acompañado. Claro, y si tú te fijas, por ejemplo, acá en el sur de Chile, bueno, tú conoces Temuco, yo también conozco Temuco, hay historias, por ejemplo, de campesinos para el lado de la cordillera, para el lado de... Mothman, hay historias del Mothman en el sur de Chile. Pero claro, y hay una historia muy buena que es de un campesino que está para el lado de Niágara. Sí. Y resulta que este campesino yo lo entrevisto, y en esto Víctor Tolosa también lo entrevistó, el investigador de la Araucanía. Que hay que decirlo, una de las personas que ha hecho un trabajo más exhaustivo de la zona. Claro que sí. Buscando incluso huellas de nuestro Yeti. Sí, pues bueno, y este caballero le dice a Víctor Tolosa, le dice, bueno, una noche que estaba por el campo, me acuerdo de haber visto unas luces en el cerro. Y le dice, bueno, y me voy acercando a estas luces, y era una casita así chiquitita, bien bonita, que las ventanas eran de colores. Y cuando me voy a acercar, como que choco con una muralla invisible, le dice. Y cuando yo logro pasar esa muralla, la casa como que pega un rebote y se va para el otro lado de la cordillera. Y adentro de la casa, le dice, habían unos gallos encachados chiquititos. Nunca habló de un ovni, nunca habló de extraterrestres, pero es un avistamiento tal cual. Gallos encachados chiquititos. Sí, ¿cachai? Duendecitos. Claro, entonces, una vez me acuerdo haber hablado con el curador del Museo de Dalcahue. Uh-huh. Y el tipo me dijo, mira, lo único que ha cambiado... En Chiloé. Claro, lo único que ha cambiado, me dijo, es que hace 80 años, cuando venía alguien a hablar de algo extraño, decían que veían las brujas volando en escoba. Uh-huh. Hoy día ven ovnis con extraterrestres dentro. Bueno, y el Caleuche, tú analizas hay un libro que es muy difícil de encontrar que se llama Abordaje al Caleuche. Sí, lo leí. Pero ahora es casi imposible. No, yo lo tuve que leer en la Biblioteca Nacional. Sí. Que es un libro muy bonito porque es un libro que tiene testimonios de gente que Armando Cárdenas se llama el autor, Tavíes, que tiene testimonios de gente que dice haber visto el Caleuche, recolectados como entre el 1940 y 1970. Sí, claro. Y tú lo lees desde una perspectiva contemporánea y esta gente vio ovnis. Sí, absolutamente. O sea, y tú tienes un vínculo muy profundo con un fenómeno que un amigo mío conoce muy bien, Marcelo Moya, un investigador de la Quinta Región, que es el OSNI. Sí. Y es innegable que ahí lo que fue parte de la historia de estos testigos es un objeto sumergible no identificado. Bueno, está la historia también de pariente de Prat. De pariente de Prat. Bueno, pero y hay un testimonio de un propio ex almirante en jefe de la Armada. Ah, ese es muy bueno. Bueno, que él está a bordo del destructor Cochrane, creo, y que persiguen un submarino que va como a 160 kilómetros por hora, o sea, mucho más rápido que un submarino nuclear y mucho más grande. Absolutamente. Creo que Carlos Vaso, un periodista que
que investiga temas de políticos, cubre ese caso y entrevista al almirante y le dice, no, era un submarino de 300 metros de largo, es decir, un submarino del porte de un portaaviones. Bueno, y aquí hay un dato re bueno, ¿ah? Porque fíjate que cuando a mí me toca investigar este fenómeno, yo lo investigo desde Norteamérica hasta Sudamérica. Yeah. Y el hilo conductor de este fenómeno, ¿sabéis cuál es? La cordillera. Y tiene sentido, po. ¿Y por qué? Porque en Canadá, en el sur de Canadá, al norte de Estados Unidos, estamos hablando del Cascades. Yo me fui a perseguir a Pie Grande, a los Cascades. Uh-huh. Casi me pierdo. Absolutamente chileno, creyendo que me las sé todas. Me alejé del grupo de investigadores mexicanos y me perdí durante 1 hora en un bosque en la cordillera en Estados Unidos con 2 grados bajo cero, creyendo que estaba en Melipilla, po. Sí, pues y además tú tenías... en Chile, ya me pierdo la cordillera, camino hacia donde sale el sol y voy a encontrar un pueblo porque Chile es corto. Exacto, pero no, allá Estados no. Unidos es enorme. Enorme, entonces... Y te podéis perder. Sí, y podrían haberme no encontrado nunca. Y bueno, gracias a que me pude orientar, volví, me encontré, la gente me estaba buscando, pero eso fue una... No lo haga, usted no lo haga. Bueno, la cuestión es que esta cordillera es una especie de columna vertebral vinculada a lo inexplicable y a los pueblos antiguos con su relación con sus dioses. Bueno, ahí tenéis el Thunderbird, el pájaro del trueno. Oye, y me mostraron una grabación del año 1965 de un gallo que en Oregon graba un Thunderbird. Ya, un pájaro enorme. Oye, era igual, era como un cuervo. Ya. Pero que te juro que la grabación y el tamaño comparativo con los árboles era como que medía 4 metros de punta del ala a la otra. Como un cuervo al tamaño de un albatros. Sí, absolutamente gigante. Entonces, y el Thunderbird también para los pueblos antiguos tenía múltiples significados. Y también, comparativamente, los pueblos ancestrales de Norteamérica tienen vínculo con las leyendas de los pueblos ancestrales nuestros. Sí. Tienen la idea de la serpiente subterránea. La idea de la serpiente subterránea, la idea de que las montañas son el lugar donde están los dioses. Por ejemplo, nosotros también tenemos un trickster. A ver. En este caso, para los mapuches, la idea... Tú sabes que para los mapuches existía como una entidad, digamos, importante. Sí. Y todos los demás eran representantes de esa entidad. Exactamente, los espíritus. Los espíritus. Y en ese sentido, el Anchimalén es nuestro trickster. Sí, tiene sentido, además su comportamiento. Es por el comportamiento dual, Sí. porque a veces es bueno, a veces es malo. De hecho, el anchimalén masculino es malo, el femenino es villano. Exacto. Y bueno, la diferencia está que en el caso de las leyendas de acá está controlada por el calcu. Sí, Pero, es el brujo. Claro, para los indios norteamericanos las luces en sí son independientes, pero también si son femeninos buenos, si es masculino es malo, si es blanca es bueno. Uh-huh. Y estas luces se repiten por toda la cordillera de los Andes. Se repiten desde el Cascades, pasando por México, por todos los lugares donde tenga relación con la cordillera. Y llegamos a Punta Arenas, donde ya no hay cordillera, pero en los bordes está lleno de historias de... Hay un camino, de hecho, donde tú vas a ver siempre luces. Y voy a hacer un spoiler. Y ahí luego vas a tener que invitar a Rodrigo Bravo. Ya. Porque quiero traer a Rodrigo Bravo para hablar de ufología y defensa y aeronáutica. Creo que es el gran tema. Es el que más sabe de eso. Sí. Oye, porque hay un investigador naturalista en la región de Magallanes Uh-huh. que captó algo que no te puedo comentar porque Rodrigo Bravo, el único autorizado para decirlo, Sí. que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Porque conecta el fenómeno de las luces de la Patagonia con el fenómeno ovni de una manera clara, directa, sin dudas. O sea, tú lo vas a ver y vas a decir, che, Vamos a tener que traer a Rodrigo Bravo desde Magallanes. Bueno, él viene bastante. Viene a ver música. De eso. Sí, viene constantemente, sí. Así que yo creo que... Y además como ahora está retirado, tiene más tiempo. Sí, pero te digo, él tiene es un testimonio con una información gráfica que te morí. Te morí. Yo lo vi. Lo vio Rodrigo Fonsalía también. Rodrigo Fonsalía quedó así, sin palabras. Sí, él me contó de ese camino que va entre Puerto Vara, Punta Arenas y el kilómetro 50 y algo. Eso. Y donde dice, va gente ahí y ve cosas. Sí. O sea,
Julio Rojas también, que estuvo un tiempo escribiendo en un hotel perdido en medio de la nada. Sí, también sí. en la noche vio cosas. De hecho, ponte tú, a mí me pasó en Temuco. Esto no lo he contado en ningún libro, ¿ah? Pero cuando yo vivía en Temuco, yo vivía cerca del barrio Estadio. Ya, perfecto, sí. ¿Ya? Y ahí por Pablo Neruda, yo vivía cerca de la esquina con Pablo Neruda, y una noche una de las perras de la casa empezó a rasguñar la puerta porque quería salir al baño. Bajo, le abro la puerta, la dejo salir, y al frente mío, en una araucaria, una pelota del porte de un poquito más grande que una pelota de béisbol, ponte tú, más chica que una pelota de fútbol, naranja, girando alrededor de una araucaria a las 4 de la mañana, silenciosamente, a 200 metros míos. Mira, yo voy a tirarme un poco flores. Yo entrevisto para mi último libro, Tesoros Chilenos, porque además las luces están están vinculadas con los tesoros, a una señora que era abuela de una persona que yo conocía en Victoria. De hecho, esta historia me la contó siendo yo cabro chico. Y la recopilo en este libro. Le pido permiso a su nieta ella siempre contaba que esta señora había acompañado a su papá y a su tío a desenterrar un entierro. ¡Wow! En la década, mira, es muy divertida la historia, más o menos 1930. Y fueron a hablar con un cura de Traiguén y le dijo, mira, ya sí, pero esto es peligroso. El cura le dijo, tienen que llevar a una persona inocente que los acompañe y que tiene que estar rezando en Ave María todo el rato. La única persona inocente en ese campo era esta señora que tenía 6 años. Hoy día hubiera sido por abuso infantil. Claro. Ya, y la llevan a ella. Y el papá y el tío le dijo, ya, nosotros excavamos, tú tienes que parar con los ojos cerrados, no mirar nada, rezando la Ave María. ¡Wow! Y ella contaba a esta señora que ella había sentido que mientras el papá trataba de encontrar el entierro, había como un jinete detrás, caminando. Y ella abre los ojos y ve una de estas bolas de luz. ¿Ya? Y la toca. Y siempre contaba lo mismo. Era como gelatina helada. Que era blandita. Que ella, a lo mejor imaginación infantil, bueno, da lo mismo, pues es su versión, su historia, y eso es respetable. La tocaba y la apretaba, que era chiquitita y que era blandita, pero era helada como gelatina. Mira qué buena, porque ¿sabes tú que Jacques Vallée este último tiempo está apoyando una hipótesis en la que muchos de estos fenómenos que nosotros nos encontramos son plasmas exóticos? Sí. Pero este plasma exótico debiera durar unos segundos nomás al aire. Pero él dice, ¿y qué tal si este plasma exótico es controlado por algún tipo de entidad que no conocemos? Uh-huh. Y logra hacer que esté frente a nosotros y a través del plasma hay algo que se está comunicando con nosotros. Mira qué loco. Como que una inteligencia desconocida con la que compartimos el mundo. Te quiero llevar de regreso a lo que dejamos inconcluso al inicio. Ya. Tú fuiste a Copiapó a rastrear este primer caso, sí, que es previo al caso Arnold. Sí, bueno, ahí estuve con Cristian Ahumada, que es un historiador de Copiapó que lamentablemente falleció este año. Sí, él escribió un libro muy bueno sobre el terremoto de Copiapó. Y fíjate que estábamos en plena investigación cuando con el diario El Constituyente. ¿Dónde lo conseguiste el diario? En la Biblioteca Nacional. Ah, le sacaste copia. Está disponible. Uh-huh. Le saqué copia y empezamos a averiguar ya cuáles eran después con los libros de historia, cuáles eran las únicas minas que estaban aquí. La única que estaba en ese momento era Chañarcillo y otra más, pero la otra estaba muy lejos, estaba ya casi en la otra región. Entonces llegamos y con la descripción que se hace en el diario, empezamos a notar que la única dirección posible del avistamiento era hacia el norte y la única mina con un pique activo en ese momento era Chañarcillo, que daba su salida hacia el norte. Y el pueblo quedaba a metros. Entonces, claro, entendimos que ahí fue el avistamiento y empezamos a preguntarle, porque hay descendientes vivos de mineros de esa época. Uh-huh. Y que se ha trasladado la historia de generación en generación. Y efectivamente, después de averiguar con gente en la biblioteca, con el historiador y todo, dimos con que ahí había sido el avistamiento, el primero, el de marzo. El del animal. El del animal. Esta cosa como serpiente como una voladora, serpiente con escamas. Pero con cabeza de matapiojos, sí, de libélula. Exacto. Y después el avistamiento de esta construcción voladora fue en el pueblo de Chañarcillo. Y la tercera fue un avistamiento desde la ciudad de Copiapó hacia la cordillera, en dirección a Chañarcillo.
Las luces. Oye, ¿qué hay de cierto que después de la aparición de esta criatura voladora, un año después vinieron redactores de la revista Nature norteamericana porque pensaban que podía tratarse de un pterosaurio, un pterodáctilo viviente, porque lo que describe el diario es básicamente un reptil volador. Sí, mira, hay antecedentes de esto y de que efectivamente se hizo una búsqueda de un animal desconocido. Sí. La prensa de la época le dedica unos párrafos cortitos, pero está. Uh-huh. Y de hecho, muy cerca de ahí, la señora Katy Martínez, que le mando un saludo, ella tiene un avistamiento de dinosaurios en los años 90. Sí, hay harto avistamiento de dinosaurios en el norte. Y en el sur de Perú también, sí. Porque Rafael Mercado Benavente, un investigador peruano, me cuenta él que en el sur de Perú, de Arequipa, hay testigos que dicen haber visto animales prehistóricos en la carretera, en el desierto. Y esta señora Katy, en pleno desierto, 3 de la mañana, iba camino hacia su casa, cuando ella ve que se le cruzan por la carretera 2 animales con unas garras tremendas que saltan por sobre su automóvil y se pierden en el desierto. Y ella dice haber quedado tan aterrada que fue incapaz de salir, una vez que llegó al fondo que ella tiene con la hija, de salir del auto. Durante 1 hora estuvieron las 2 adentro del auto, 1 hora. Aterradas. No querían salir porque decían, es que vimos unas garras tan grandes que yo decía, este animal, yo salgo de aquí, este animal me agarra y no la cuento más. Y la señora Katy hasta el día de hoy confirma la versión de los hechos. ¿Y tú le mostraste fotos así como de los velociraptors? Por supuesto. Y ella dice que lo que ella vio era prácticamente un velociraptor. Yeah. Y hay testigos que cerca de estas, ¿cómo se llaman? Figuras tutelares. Uh-huh. Dicen haber visto dinosaurios correr y entrar en una nube y desaparecer. Y me hace pensar en lo que te contaba del campesino de Oregón. Sí. ¿Cómo? Todos cuentan algo parecido. Un cruce, claro. O sea, como dicen muchos investigadores, probablemente estamos frente a un mundo realmente insólito. Fíjate que hace exactamente 2 semanas, con mi amigo Gonzalo Martínez, dibujante de cómic, con el que hice Mocha Dick, fuimos a un colegio en Santiago a hablar a los niños sobre la novela y todas estas cosas. Y después nos fuimos a tomar un café con los profesores. Y estos temas tienden a salir. Y de repente la profesora de matemáticas nos cuenta la siguiente historia. Te la quiero contar porque a lo mejor tú conoces algo de la zona. Ella cuenta que un día, hace no mucho tiempo, 5 o 6 años, venía muy tarde en la noche por la carretera entre Valparaíso y Santiago, ajá, a la altura de Casablanca. La carretera que tiene más tráfico en Chile. Sí, totalmente. Curiosamente, no había mucho tráfico. Había solo un camión que iba delante de ellos. Eran como las 2 de la mañana. Y de repente ven a un hombre enorme, gigante, pasar sobre ellos. El camión se detiene. Él dice, era tan grande que las piernas del hombre pasaron. Y su marido detiene el auto. El camión se para. Se bajan ella con su marido. Van donde el camionero también se baja. Se miran. ¿Ustedes vieron lo mismo? Sí. Y se quedan ahí petrificados. Ella no sabe cuánto tiempo, como 1 hora, sin saber, miedo, qué es lo que fue lo que vieron. Pero ella dice, yo vi una persona, un hombre, una figura humanoide gigante, caminar, dar un tranco en la carretera, pasar por arriba del camión y perderse hacia los cerros. Wow. Bueno, no es poco usual. O sea, a ver, es bastante común estas historias sorprendentes de encuentros con entidades. Uh-huh. Y fíjate que lo que me acabas de relatar tú coincide perfectamente con lo que hemos venido hablando. Es un encuentro absolutamente liminal. ¿Por qué? Porque es una zona límite. No estaba ni en Santiago ni en Valparaíso. No. Estaba a mitad del camino. Y es como el reflejo. Y yo le hacía preguntas y me decía, era como una persona caminando muy normal. Como si fuera el reflejo de otra realidad que se cruzó. Bueno, y Gonzalo le pregunta, ya, pero era peludo, era gigante, no, iba vestido. Sí. Con pantalones y ropa, como una persona común y corriente, solo que en lugar de medir 1,90 m, medía
15 metros. Mira, y me hace recordar una historia que ocurre en Baquedano, en Plaza Italia. Hace 30 años atrás, un par de chicas que venían de un carrete ahí en el barrio Bellavista, era muy tarde y no tenían plata para taxi. Entonces deciden irse caminando y se van por el Parque Bustamante. Al ir caminando por el Parque Bustamante, detrás de ellas aparece un tipo. Bueno, esto yo lo cuento en el libro Disneylandia de los Dioses. Sí. Que está pronto a aparecer, ¿no? Sí, muy pronto. Mira, se lanzó en Estados Unidos hace un mes atrás, ¿ya? Pero ahora llega muy pronto, antes de fin de mes, llega aquí a Chile. Ya, perfecto. Estén atentos. En tus redes lo pueden... Sí, en las redes lo pueden encontrar. Y ocurre que estas chicas comienzan a correr, pero el tipo que era como una especie de vagabundo empieza a correr detrás de ellas y se notaba que corría mucho más rápido que ellas. Entonces, muy cerca de Santa Isabel, ellas dicen, no, aquí este tipo nos va a agarrar. Y dicen que de la nada aparecen dos hombres muy altos, de capucha, y que les dicen, váyanse, pero no miren para atrás. Y ellas corren y empiezan a escuchar unos ruidos como eléctricos. Y siguen corriendo, hasta que de repente una de ellas para y dice, no, a ver qué pasa. Y cuando se dan vuelta, estos tipos de capucha desaparecen y el vagabundo también desaparece. La teoría de los guardianes. La teoría de los guardianes, justamente. Entonces, de que hay seres que hemos llamado ángeles en el pasado, pero que están acá y que nos cuidan. Oye, Freddy, podríamos estar hablando 15 horas. Pero quiero que cerremos esto con un desafío. Cuéntame. Si tuvieras que elegir tus casos ovniológicos chilenos más importantes o los que más te gustan a ti, ¿cuáles pondrías? En primer lugar, aunque no es en sí un caso ovnilógico, el caso de la Virgen de Boroa. Ya. Ese como el primero. ¿Por qué? Porque es un caso forteano de tomo y lomo. Tiene aspectos ufológicos, tiene aspectos marianos, pero también tiene aspectos paranormales. Ah, ya, la mezcla completa. La mezcla completa. Además, en un lugar bien cargado, porque Boroa, está la historia de los mapuches rubios de Boroa, que es fascinante. Y de hecho me acuerdo, hay un mapuche de Boroa, un caballero, que te conoce a ti, sí, que me habló de unas piedras. Sí. Y él es rubio, de ojos azules, o sea, y es mapuche. Sí. Bueno, eso es una historia para otro tema. Bueno, de hecho, hay un dibujante cómic de la zona, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. Tienes razón. Que dibuja Batman, de hecho, trabaja dibuja afuera. Batman. Y que él tú lo miras y es un vikingo, pelirrojo azul, ojos azules. Y tiene apellido mapuche. Y el nombre es mapuche, y todo su nombre es su nombre. Bueno, y el tema es ese. Primero, el caso de la Virgen de Boroa. Segundo, el caso del Cabo Valdés. Ya. Porque el caso del Cabo Valdés también tiene los tres componentes. Porque finalmente, ¿cómo un cabo del ejército termina siendo ministro evangélico? Y como tercero, aunque suene raro, el caso del autovolador de Macul. Ese es muy raro. Es que, perdón que te lo diga, es muy extraño ese caso. Porque coincide justamente el mismo día, la misma fecha con el caso del rally. Uh-huh. Y queda opacado por el caso del rally, pero es un caso de alta extrañeza tanto como el del rally. ¿Por qué la misma semana? Te digo, septiembre de 1978 es el mes más paranormal del Cono Sur. ¿Y qué pasó en septiembre del 78? Entramos en una zona liminal. Sí. Se había estrenado hace un mes Encuentro Cercano del Tercer Tipo. En la Sudamérica, que se estrenó un año después que Estados Unidos. Se venía la guerra con Argentina. Hay una sopa ahí con muchos ingredientes que vale la pena investigar profundamente. Lo hace Pato Abuslem en su libro OVNIs en Chile, pero creo yo que merece una gran vuelta, una ida al lugar de los hechos. Oye, volviendo a Pato Abuslem, qué bueno que lo citas, porque él acaba de sacar el libro de la Isla Friendship. Sí. ¿Cuál es tu opinión de ese fenómeno? Para mí el fenómeno de Isla Friendship tiene que ver casi como cuando uno habla de la isla de Avalón, cuando uno habla de la isla de Gulliver, cuando es un mito independiente del tema ufológico. No creo que tenga un componente ufológico. Yo creo que el componente ufológico se le asignó. En los años 80. En el año 80, muy a la fuerza. Sí, porque en el libro que nombrábamos en Abordaje del Caleuche, hay muchas historias de pescadores chilotes que iban a una isla habitada por gente rubia y que era o era la ciudad de los Césares o era la isla del Caleuche. 1666, el gobernador de Chiloé de la época manda unos indios con un investigador español
a buscar qué hay más allá de las islas. Al llegar a una de las islas los detienen porque se encuentran con unos hombres rubios de ojos zarcos, así los describen, en una isla vestido a la usanza de los españoles. En una isla. O sea, ya desde 1666 está documentado, este es un libro de Jimena Urbina, ¿Sí? donde ella lo describe. Ya había documentación de eso. Entonces, para mí el caso Friendship tiene que ver con un algo que está ahí en esa zona liminal, que está ahí en esa zona intermedia. Probablemente Friendship no está en esta realidad física. Probablemente Friendship es parte incluso de la leyenda del Caleuche. Pero no quiero decir con esto que sea algo falso. Creo yo que pertenece a una realidad que no es accesible para nosotros 24/7. Porque el año pasado salió la película de la Friendship, que da un giro desde una perspectiva, desde un punto de vista político. De hecho, claro. aquí mismo estuvo el director, lo entrevistamos. Y él mismo decía que su película no niega la leyenda de Friendship. Lo que hace es poner en tela frente el uso político que se le hizo a esta leyenda, porque al fenómeno ufológico y al fenómeno paranormal en general se le ha dado un uso político, no solo en Chile, en todas partes. Estados Unidos principalmente. Bueno, mira, en el caso de la película de Cristóbal Valenzuela, yo conozco a Cristóbal, de hecho yo aparezco en la película un par de veces. Yo difiero de Cristóbal en el siguiente punto. En la película de Cristóbal hay ciertos hechos que fueron ajustados para que tuvieran razón para la película. Claro, para el guión, digamos. Para el guión. Pero no son tal cual. Entonces, sí, efectivamente, yo entiendo que a veces uno porque la película de Cristóbal tenía otra idea principal, pero después tuvo que girar porque para ese lado no estaba consiguiendo ni siquiera financiamiento. Sí, porque yo cuando hablé con él, la primera versión de la película era sobre el fenómeno Friendship en sí. Era una película de realismo fantástico, en la tradición de la colección de Plaza y Janés. Claro. Y bueno, y tuvo que hacer ese giro. Pero está bien, yo no critico eso, sino que en el fondo también se ha creado una nueva mitología de la dictadura relacionada a Friendship. Y el fenómeno de Friendship psicosocial, para mí un fenómeno psicosocial, es mucho más amplio que vincularlo solo a la dictadura. Sí. Porque mucho más antiguo. Y mucho más antiguo. Y un tema folclórico, y es nuestra isla de Avalón, disculpa que lo diga así. Es nuestra isla de Lost en términos contemporáneos. Claro, o sea, si lo ponemos así, estrictamente es nuestra isla de Lost. Y que tiene otro componente, que el día de hoy yo estoy investigando, que es que tiene una rama que lo vincula con el traslado de Isla Friendship al norte de nuestro país, a la zona del Valle del Huasco. Sí. Y que hay un detalle importante que sale en el libro de Abus Leme, que también hay cierta vinculación con el hecho de que llegaron unos tipos extranjeros que fueron escoltados por carabineros de Chile a la zona del Huasco, con una finalidad que no se determina, pero que hay documentación de que esto pasó. Y pasó en los 90. Entonces, o la leyenda se trasladó de Chiloé al norte, o nos mintieron en el sur y nos están mintiendo en el norte. O son las dos cosas paralelas. Oye, Freddy, tus libros. Tengo acá El Gran Otro. Sí, señor. La versión extendida. La versión extendida. ¿Dónde se pueden encontrar? Viene ahora en la Disneylandia, Viaje a la Disneylandia a los Dioses. Tienes el de las apariciones marianas. Sí, está Visiones, que es de apariciones marianas, está Historia Paraufológica de Chile, y está El Gran Otro, la versión original. Sí. Esos 4 libros van a estar disponibles a contar del 28 de junio, aquí, digamos, a través de mis redes, de mi Facebook, de mi Instagram, que son todos Frey Alexis. El YouTube también, tengo varios videos en YouTube en un canal que se llama Frey Alexis Presenta, que los invito a verlo y a seguirme. Y también lo pueden comprar, los más ansiosos lo pueden comprar a través de Amazon, la versión digital y la versión física. La versión digital llega de inmediato, la versión física se demora 11, 12 días. Sí. Bueno, este programa va a salir al aire, creo que un par de días antes de un evento en la Universidad Tecnológica Metropolitana, que ya es clásico, que es un evento que básicamente festeja el Día del OVNI. Por supuesto, 28 de junio, el Día OVNI, va a estar invitado el Cabo Valdés, va a estar ahí y va a estar investigadores de Uruguay, de Argentina, y yo los invito a todos porque es un evento gratuito, no cobramos entrada y es desde las 10 de la mañana hasta las 6
de la tarde. Acá en la Metro sede de Salvador. turismo, sí, en el Metro Salvador, la sede de turismo. Salvador. A lo mejor Sí, algunos señor. van a escuchar este programa cuando ya haya pasado Ojalá no. Pero otros que son pendientes del estreno en unos pocos días más, van a poder ir a este evento. Bueno, Freddy, muchas gracias por esta conversación. Se nos quedaron 370.000 temas pendientes, sí, pero verdad. como siempre. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. También nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos por Instagram en @La Ruta Secreta. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.